Bueno, arrancamos. Buenas, ¿cómo están? Paso a dejarles un pequeño tutorial sobre mi introducción al trading y al análisis técnico más específicamente. Pero para llegar al análisis técnico está bueno conocer un poco, sentar las bases sobre el trading, ¿sí? Sobre qué actividades podemos realizar en el mismo, ¿no? ¿Qué instrumentos podemos operar, etcétera? Bien. Con respecto al trading, es una actividad que consiste en comprar y vender activos financieros a través de un broker. Bien, siempre con el objetivo de obtener ganancias en el corto plazo o en el mediano o largo plazo. Bien, según qué mercado operemos, eso lo vamos a ver, podemos trabajar en estas distintas formas de operativa. Lo importante siempre es estar bien informados, ¿sí?, sobre cuándo podemos comprar y cuándo podemos vender. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer a través del análisis técnico y del análisis fundamental. Bien, que ya lo vamos a desarrollar. Y como muy importante también, es tener una buena gestión de riesgo y mucha disciplina al momento de operar, ¿sí?, que incluso llega a ser hasta más importante que el análisis técnico en sí. Bien. El trading es una actividad financiera en la que se compra y venden distintos tipos de instrumentos financieros como acciones, divisas, materias primas, entre otros, con el objetivo de obtener ganancias. ¿Sí? Es una actividad bidireccional, por lo cual podemos ganar dinero cuando un activo está subiendo, así como cuando un activo está a la baja. Es decir, podemos comprar, ir en long, como se dice, son las distintas terminologías que se utilizan, bien, cuando especulamos que el precio va a subir, y podemos vender o ir en short cuando especulamos que el activo va a bajar. ¿Sí? Esto según el mercado, se lo va a hacer a través de lotes, a través de contratos, por ejemplo en futuro. Uno compra o vende un contrato a futuro, ¿sí?, con una especulación de a cuánto puede llegar a cerrar ese contrato. Bien, eso así se opera en el mercado de futuros, no en el de Binance, sino específicamente en el mercado real de futuros. Bien. ¿Qué tipo de instrumentos podemos negociar? Bien, podemos negociar acciones, ¿sí?, que representan la propiedad parcial de una empresa, índices, los cuales representan el desempeño de un grupo de empresas en una bolsa de valores o en un sector específico, como por ejemplo Nasdaq S&P 500. Bien, el Nasdaq, que son las 100 empresas de mayor cotización en la bolsa de Estados Unidos, perdón, las 100 empresas tecnológicas de más cotización, y el S&P 500, por ejemplo, que son las 500 empresas de más cotización en el mercado de valores de Estados Unidos. Entonces, ese índice es uno de los activos o instrumentos que nosotros podemos llegar a negociar especulando con que suba o que baje. Bien, luego tenemos las divisas, que es el mercado más antiguo. Bien, operar las divisas a través del mercado de Forex. Eh, las divisas pueden ser la relación entre las monedas de distintos países: eurodólar, australiano dólar, neozelandés dólar, libra dólar, en el caso que estén relacionadas con el dólar, e incluso, por ejemplo, puede ser otro tipo de activos como libra yen, dólar yen, etc. Bien. También podemos operar materias primas, ¿sí?, que implica la compra y venta de materias primas como el petróleo, ¿sí?, los metales preciosos como el oro, como la plata, el gasol, etc. Y lo que ha surgido en estos últimos años han sido las criptomonedas, ¿bien?, que son estos nuevos instrumentos que podemos llegar a operar. Bien, con respecto a las plataformas que se utilizan para cada tipo de instrumento, bien, en cuanto al análisis, utilizamos TradingView para hacer todo el análisis del mercado, que ya ahora vamos a profundizar en el mismo. Desde ahí realizamos nuestro análisis técnico.
Y para operar los distintos mercados, tenemos MetaTrader, donde podemos operar tanto forex, índices, incluso hasta criptos podemos operar en MetaTrader. Bien. NinjaTrader es una plataforma que se opera futuros y principalmente en esta plataforma operamos índices. Podemos llegar a operar oro como materia prima o euro dólar incluso, pero los contratos suelen tener menos información y lo de mejor rendimiento en estas plataformas son los índices americanos, como el Nasdaq y el S&P 500, o el Dow Jones incluso. Y después en Binance podemos operar criptomonedas, ya sea en la parte de spot o en la parte de futuros, donde vamos a operar apalancados. Bien. ¿Cómo hacemos trading? A través del análisis técnico y del análisis fundamental, como hablábamos recién. El análisis técnico nos vamos a guiar desde los gráficos y distintos patrones de precios. Bien, y algo que yo no utilizo en mi situación personal son indicadores técnicos como RSI, MACD, medias móviles, etcétera, que bueno, hay muchos operadores o pequeños operadores que utilizan estos indicadores para obtener información de qué puede llegar a ser el precio. Bien, estos patrones de precio en los que vamos a trabajar, bien, para poder definir la dirección del precio, se van a basar en una estadística, bien, o sea, la idea es definir ciertos patrones de precio y hacer un backtesting, ¿sí? Desarrollar una estadística, hacer un trabajo de ver cuántas veces se repiten en el tiempo estos patrones de precios y cuál es mi ventaja estadística, qué porcentaje de efectividad tengo con estos patrones para poder tomar decisiones de comprar o vender en el mercado. Bien, siempre guiados por un contexto fundamental. Ese contexto fundamental va a estar dado por la lectura de los estados financieros. Bien, estos, bueno, solemos trabajar con páginas web como Forex Factory o investing.com, bien, donde salen los informes diarios, ¿sí? Como por ejemplo puede ser el CPI de Estados Unidos, las nóminas no agrícolas, el PPI de Estados Unidos, que son datos que salen semanalmente, mensualmente o trimestralmente o anualmente incluso, que generan mucha volatilidad en el mercado, ¿sí? En distintas jerarquías, digamos. Indicadores económicos, que también mencionamos, noticias y eventos que afectan al mercado, ¿sí? Todo está dentro de ese análisis fundamental que vamos a tener en cuenta. Bien. Con respecto a cómo está formado un gráfico, ahora vamos a pasar también a verlo directamente en TradingView. Nosotros vamos a tener en cuenta las temporalidades, bien, si es en minutos, días, semanas o meses, las velas, ¿sí? Que las velas van a marcar, dentro de las velas tenemos órdenes realizadas, ejecutadas de compras y de ventas, bien, y cada vela, según la temporalidad que sea, va a tener un precio de apertura y de cierre y un precio máximo y un precio mínimo. Vamos a poder visualizar indicadores, volumen, RSI, MACD, etcétera, y vamos a poder ir identificando ciertos patrones gráficos. Con respecto a los tipos de operativa, podemos visualizar tres tipos de operativa inicialmente. El scalping, bien, son las operaciones que se realizan en muy corto tiempo. El trader abre y cierra posición en un periodo muy corto. Bien, y el objetivo del scalping es obtener pequeñas ganancias en cada operación. Entonces, un trader que hace scalping suele tener en un día varias operaciones que suelen durar de 1 a 5, 10, 15 minutos. Bien, intraday o day trading es otro tipo de operativa donde las operaciones duran un poco más, pueden durar de 1, 2, 3, 4 horas, pero sí estas operaciones se realizan durante el día, durante la jornada operativa, es decir, al terminar la jornada operativa se cierran todas las posiciones. Y después, por último, tenemos el swing trading, bien,
que son las operativas más de largo plazo, donde se puede comprar un activo como por ejemplo Bitcoin o incluso en Forex o índices también se puede operar en, en forma mediano plazo, bien, como inversión, como holding, etcétera. Bien. Y luego vamos a trabajar sobre la gestión de riesgo y sobre nuestro plan de trading, que lo vamos ahora a ver al último. Antes vamos a ir eh, al análisis técnico. Bien. Bueno, acá tenemos un activo, en este caso tenemos Bitcoin, bien, que podemos identificar en el gráfico. Nosotros, lo que sería la barra de las X, bien, si nosotros tenemos acá una guía, bien, podemos identificar la fecha, las horas, los meses, bien, y lo que sería la barra de las Y, podemos identificar los precios, bien, el precio que se encuentra el activo. Esta línea de puntos nos marca el precio actual del activo, en este caso Bitcoin en este momento se encuentra en $57.289, ¿sí? Y acá por encima podemos ver el activo que estoy analizando, las temporalidades, que incluso podemos ver el activo en una versión paga de TradingView en segundos, en 15, 30 segundos, 5 segundos incluso, bien, pero las temporalidades más utilizadas, ¿sí?, para un análisis de contexto van a ser mensual, semanal, diario, y ya más para entrar en una operativa, 4 horas, 1 hora, 15 minutos, 5 minutos y hasta 1 minuto suelen ser eh, las temporalidades que utilizamos para analizar el mercado. Bien, nosotros en este momento nos encontramos en una temporalidad diaria, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cada vela, estas velas negras y blancas en este caso, representa cada vela, bueno, no son blancas, son verdes, bien, cada vela representa un día. ¿Qué hizo durante ese día el precio? ¿Cómo está conformada la vela? Si la vela en este caso es verde, va a ser una vela, representa que el día fue alcista, quiere decir que predominaron los compradores por sobre los vendedores. Y si la vela es negra, quiere decir que predominaron los vendedores por sobre los compradores. Va a ser una vela bajista. ¿Qué información tenemos dentro de una vela? Bien, nosotros vamos a tener un precio de apertura, ¿sí?, de la vela, un precio mínimo que llegó la misma, un precio máximo dado por la punta de la mecha, y el precio de cierre es donde cierra con cuerpo la vela. Bien, entonces, el precio de apertura y de cierre va a estar determinado por el cuerpo de la vela. Bien, y el precio máximo y el precio mínimo que llegó esa vela ese día va a estar determinado por la mecha, ¿sí? Es decir, todo esto comprende lo que pasó durante ese día. Que si yo me voy a temporalidades menores, que ahora lo vamos a hacer, podemos ver, por ejemplo, si yo me voy a 4 horas, nosotros en esa vela diaria vamos a encontrarnos con 6 velas de 4 horas, ¿no?, que pueden ser alcistas o bajistas, ¿sí? Siempre en este caso, si diario cerró alcista, en 4 horas va a predominar un movimiento alcista. Bien, este es el precio de cierre de la vela diaria, entonces va a ser es el precio de apertura de la vela diaria siguiente. En este caso, tenemos una vela diaria bajista, este fue su precio de apertura, este fue el precio máximo, tenemos acá una mecha muy chiquita que fue el precio mínimo, bien, y ahí cerquita en el cuerpo fue el precio de cierre de la vela. La próxima vela, precio de apertura, precio mínimo que llega el precio, ¿qué quiere decir? Que el precio abrió, bajó hasta este precio, y luego empezó a subir, llegó a un precio máximo y terminó cerrando en este precio. Es decir, nosotros tenemos una vela
con su mecha. Bien, el precio. Si por ejemplo, si la vela es alcista, ¿sí? Va a abrir en este precio, va a ser su precio mínimo, ¿sí? Que nos va a dejar este dato la mecha. El precio va a subir, no linealmente, eh, sino fractalmente, que ya lo vamos a ver. El precio va a subir, nos va a dar el precio máximo y va a ser su cierre en esta zona. Entonces, ese es el movimiento que realiza la vela. Bien. No es la única forma de ver el gráfico. Nosotros trabajamos con estas velas japonesas, ¿sí? Yo puedo ver el gráfico en líneas también, que me ayuda a identificar también el movimiento, los fractales. Las líneas me marcan el precio de apertura y de cierre, no así el precio máximo y el precio mínimo. Bien, y después hay otras formas de verlo con barras, con velas huecas, velas de volumen, etcétera, pero bueno, no trabajamos con esos formatos. Nosotros trabajamos con velas japonesas. Bien, eh, ya sabiendo un poco sobre las distintas temporalidades, bueno, vamos a una temporalidad menor. Por ejemplo, si yo marco esta vela bajista, voy a marcar el precio máximo, el precio mínimo que llegue a esa vela bajista. Bien, y yo me voy a una temporalidad de H4. Bien, lo puedo identificar que acá arrancó esa vela. Bien, y esta fue la última vela del día. Fíjense, en H4 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas. Bien, que hacen esa vela diaria, ¿no? Bien, en este caso, esta vela diaria que fue bajista, esta vela negra, en H4 vemos cómo predominó un movimiento bajista. ¿Qué quiere decir? Que el precio ese día arrancó en 58.366 y terminó cerrando el día en 55.127. ¿Mm? Si lo vemos en una temporalidad de H4, vemos cada vela de estas duró 4 horas. Tenemos acá vela bajista, una pequeña vela alcista, vela bajista, vela alcista, una nueva vela bajista y otra vela bajista que hizo el cierre del precio. Y así sucesivamente, por ejemplo, si nos vamos a una hora, vamos a tener acá 24 velas. Cada vela representa una hora de movimiento en el mercado, 15 minutos. Vemos como tenemos cada vez más velas, en temporalidades más chicas, por supuesto. 5 minutos y así sucesivamente. Bien, ahora, ¿qué podemos identificar? ¿Cómo empezamos a analizar la acción del precio? Uno de los principales pilares en los que nos guiamos en la acción del precio es que el mismo no se desarrolla de una forma lineal, sino que se mueve a través de fractales. ¿Qué quieren decir los fractales? Son estos movimientos que va realizando el precio con mínimos y máximos, ¿bien? Que nos van a poder ayudar a identificar una tendencia del precio, ¿sí? O sea, es decir, que el precio no se mueve de una forma lineal, no baja directamente, sino que el precio se va comprando y vendiendo, donde si estamos en una tendencia bajista, como en este escenario, van a predominar los vendedores, ¿bien? Si estamos en una tendencia alcista, van a predominar los compradores y podemos incluso estar en una acumulación, como por ejemplo puede ser en este escenario. Un segundito.
puede ser, por ejemplo, en este escenario, donde tenemos una acumulación del precio, ¿sí? Que se mantiene en un rango de precio. ¿Sí? Incluso en semanal, si yo veo Bitcoin o en diario, vean cómo el precio después de hacer un nuevo máximo, ¿sí? Este era el máximo de noviembre del 2021 en 69, el precio cuando llega a hacer ahora en marzo un nuevo máximo en 73, después, vamos a borrar esto, después estuvo desde marzo, prácticamente esta semana, estuvo 3 meses en una acumulación, donde el precio falla en hacer altos más altos y hace bajo más bajo y después hace alto más alto, entonces se va desarrollando esa acumulación. Bien, estos fractales, ¿sí? Se van desarrollando, por ejemplo, en una tendencia bajista por, le vamos a llamar bajos más bajos, puntos estructurales, ¿sí? Se va a guiar por puntos estructurales, de bajo más bajo, perdón, y altos más bajos, bien, sucesivamente. En el caso de una tendencia alcista, va a estar formado por altos más altos y bajos más altos, lo que me van a ir formando una tendencia, bien, una estructura, un order flow alcista. ¿Sí? En el caso de una acumulación, vamos a ver que el precio hace bajos más bajos, hace altos más altos, falla en hacer bajos más bajos, etcétera, y así sucesivamente. Bien, lo que nos vamos a poder identificar esta acumulación. ¿Sí? Dentro de esa fractalidad, bien, nosotros vamos a ir trabajando para identificar nuestras zonas óptimas de compras, bien, y nuestras zonas óptimas de venta. En realidad nosotros no nos guiamos solamente por la fractalidad, sino que tenemos en cuenta 3 o 4 pilares de la acción del precio, que por ahí llevaría mucho tiempo desarrollarlo y no lo podemos hacer ahora, como es identificar la liquidez, ¿sí? Las zonas donde podemos encontrar los stop loss de los operadores, por ejemplo, bien, pero ya con la fractalidad podemos trabajar, bien, identificar nuestras zonas más caras para vender, que eso es lo ideal, y nuestras zonas más baratas para comprar, bien. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? No estoy teniendo en cuenta un contexto, ¿sí? Pero tenemos este último fractal en semanal, ¿no? Hay un pequeño punto intermedio acá, bien, y el precio, si tiramos un Fibonacci, que es una herramienta que se utiliza mucho en el trading, bien, de este último movimiento alcista, tenemos acá un alto más alto, un bajo más alto y un alto más alto, llegó al 79 del Fibo, ¿sí? Que sería lo más barato posible dentro de ese rango, aunque el precio, haciendo un análisis rápidamente, puede venir a buscar incluso más abajo, probablemente capaz. Bien. ¿Qué es importante en el trading? ¿Sí? Ya saliendo un poquito del análisis técnico, siempre debemos operar con un stop loss. El stop loss es necesario, bien, para el resguardo del capital. ¿Sí? Si volvemos a las diapositivas. Bien. Con respecto, quería revisar un poquito que me faltaba explicar con respecto al análisis técnico. Bueno, en función de las velas, de esta fractalidad,
nosotros vamos a ir identificando estos patrones gráficos que nos permitan tomar las decisiones. No es algo que se pueda desarrollar ahora en este video, pero a través de, por ejemplo, de la fractalidad y la liquidez, como les decía, podemos llegar a tomar decisiones para comprar o vender. Por ejemplo, en este caso, el precio me viene realizando fractales bajistas, ¿bien? Yo tengo acá mi último rango operativo, entonces, después que el precio cumplió un objetivo de liquidez importante, que no lo podemos desarrollar ahora, como es tomar este mínimo, este precio mínimo que llegó en el mes de mayo, bueno, podemos especular con que el precio, seguramente en temporalidades menores, empezó a hacer fractales alcistas, está en este momento en una acumulación, eh, venga por lo menos capaz a esta zona en premium de este último rango bajista, siempre teniendo en cuenta el order flow de las temporalidades mayores. Que quiere decir que por el momento en temporalidades mayores estamos bajistas en esas estructuras. ¿Sí? Bien, avanzamos con los otros temas. Bien, con respecto a la gestión de riesgo, la importancia de la misma es clave, bien, para el resguardo de capital, ya sea capital propio, una empresa de fondeo, ya sea que lo operemos en MetaTrader, en Binance o en NinjaTrader, ¿no? Que lo operemos en futuro. Bien, el resguardo de capital, ¿sí? Que va de la mano con el tamaño de la posición y el apalancamiento que utilizamos. Bien, ¿qué quiere decir? Es si yo tengo un capital de 100, bien, guiarme siempre por porcentajes y no tanto por plata que arriesgo en una operación, bien, buscar arriesgar entre el 1 y el 5% por operación. Esto va a depender qué tipo de capital, si es capital propio o si es una empresa de fondeo, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo tengo una cuenta de $100, bien, ver de arriesgar $5 por trade, ¿sí? Que sería un 5% de la cuenta, es un capital razonable que me daría en el caso de yo tener 20 stop loss seguidos, ¿sí? Recién ahí estoy quemando mi cuenta de $100, ¿bien? No debemos arriesgar en una sola operación todo el capital, está claro. Y, por ejemplo, en el caso de operar criptomonedas en spot, sí se puede ir, es uno de los escenarios en los que por ahí se puede operar sin stop loss, ¿sí? Y ir promediando el precio en el caso de que nuestra operativa sea una operativa swing para holding, ¿no? Y en activos con mucho respaldo como Bitcoin, como Ethereum, como LTC, etcétera. Bien, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, Bitcoin llegó a máximos de 70, bien, y yo ya en 60 hice una compra, capaz de un 10% de mi capital, bien, en 50 puedo, si el precio baja a 50, puedo hacer otra compra de un 10% de mi capital. ¿Esto qué me va a hacer? Me va a promediar mi precio de entrada. ¿Bien? Entonces mi precio de entrada va a pasar a estar en 55. ¿Sí? Quiere decir que si el precio de 50 se va para arriba, yo ya cuando supere los $55.000, ya voy a estar en ganancias. ¿Bien? Si sigue bajando, puedo comprar un 10% más o incluso un 20% más, puedo tener arriesgado un 40% de mi capital, y por ejemplo llega a 40, puedo hacer otra compra y esto me va a promediar el precio incluso al hacer una compra de mayor volumen mucho más abajo, ¿no? Bien, eso en el caso para una operatoria en spot. Si yo, por ejemplo, voy a operar en futuros, en Binance, que opero apalancado, tener cuidado siempre de no operar a más de 10x y siempre resguardando el capital y la posición, que bueno, eso en otro video ya voy a explicar cómo operar en Binance, tanto en spot como en futuros.
y al operar en MetaTrader o NinjaTrader, en Forex o en futuros, siempre operamos con stop loss, ¿sí? Incluso operamos arriesgando el 1 o el 2% del capital por operación. Bien, el stop loss y el take profit, bien, siempre tienen que estar, ¿sí? El objetivo es que uno logre una estadística de 100, 200 operaciones donde encuentre su efectividad y su ventaja estadística, cuál es el patrón de entrada, ¿sí? Cuál es el tipo de entrada donde yo voy a tener más efectividad. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un patrón de entrada con un 60% de efectividad y mi ratio es de 2R, es decir, que si yo arriesgo 1 y gano 2, bueno, en este escenario yo voy a lograr una rentabilidad y que tengo que llevarla con consistencia y disciplina a un mediano plazo, bien, para ya poder ser rentable. Bien, y después la diversificación de la cartera, por ejemplo, en el caso de las criptomonedas o de las acciones incluso, y también es muy importante el diversificar en distintos activos, ¿sí? Por ahí en el caso de las criptomonedas, la mayoría de los activos siguen a Bitcoin, pero hay ciertos activos que no respetan tanto lo que hace Bitcoin, entonces se puede diversificar con esos activos. ¿Bien? Eso con respecto a la gestión de riesgo, es muy importante. Y lo más importante del trading es la psicología, que por ahí es algo a lo que no se le da mucha atención al principio. Todos pensamos que es comprar y vender en el mercado nada más, pero cuando uno empieza a operar en real, eh, empiezan a entrar las emociones y la gestión de esas emociones, de la avaricia, del miedo, de la gula, de las distintas emociones que van surgiendo durante la operativa, es lo que nos van a dar la consistencia y la disciplina y hacernos un trader rentable. Bien, eh, es muy importante tener un plan de trading. ¿Qué quiere decir esto? Que tener bien definido mi operativa, cómo va a ser, cuándo voy a entrar al mercado, cuántas horas voy a estar en el mercado, qué activo voy a operar. No es recomendable que operen 10 activos, sino con un activo que lo conozcan bien a fondo, y que lo backtesteen y lo investiguen bien a fondo, es más que suficiente para lograr una consistencia y una rentabilidad. Bien, así que como consejo, elijan un activo, elijan si van a operar en Forex en futuro un horario específico. Por ahí las criptos no tienen horario, sino que se van a basar por otros estándares, digamos, para operar. Bien, así que es clave, bien, la gestión de riesgo, definir cuánto voy a arriesgar por trade, ¿sí? Qué porcentaje de la cuenta arriesgo por trade, calcular, bien, que mi stop loss me dé ese porcentaje que quiero arriesgar en la cuenta. Por ejemplo, si yo tengo $100 en la cuenta y quiero arriesgar $5 o $10 por trade, y, eh, y en el caso, por ejemplo, si estoy operando en Forex, un activo como euro dólar, y tengo 10 pip de stop loss, bueno, calcular el lotaje, porque en Forex vamos a operar con lotes, para calcular el lotaje para esos 10 pip de stop loss que me representen esos $10, ese 10% de la cuenta que quiero arriesgar. Bien, así que bueno, esto ha sido todo, espero que les guste, que les sirva y ya vamos a desarrollar nuevos videos.